pues ongi etorri guztiei, bienvenidas y bienvenidos a este espacio en DoTV en Durangaldeko Televista. Hace tiempo ya, antes cuando estaba preparando el programa, estaba viendo en qué año nos acompañó este invitado, porque hace ya, y él también nos ha recordado, me ha recordado hace un momento, que hace ya unos cuantos años que no venía por aquí. Y es un tema que nos gusta actualizar, de vez en cuando nos gusta actualizar, porque él lleva muchos años en este campo y es un campo vivo y que cambia según pasan los años, los hábitos, sobre todo los hábitos. Y nos hace mucha ilusión estar con él, con Vicente Fernández, con el responsable del área de prevención de adicciones de la Mancomunidad de Durangaldea. Vicente, bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Unos cuantos años. Sí, hacía tiempo que no venía por aquí para hablar. Ha cambiado mucho las cosas desde entonces también, ¿eh? Han cambiado desde la última... Sí. Te he comentado antes, fue el año 2023. ¿Viniste 2021 o 2023? ¿Desde 2023 han cambiado las cosas también? Evidentemente. Sí. Evidentemente. Aunque nos parezca que ha pasado 2 años, 3 años. Pero han cambiado cosas, porque como tú muy bien has dicho, el tema de las adicciones es un tema vivo. Es decir, está cambiando, es como un adolescente que va cambiando y va transformándose y cambiando y le salen hormonas y le salen pelos y le salen de todo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Fíjate, decíamos cuando había empezado yo a trabajar en prevención de adicciones en la Mancomunidad, ¿no? O en Durangaldea. Pues estoy desde el año 87. En el año 87 suelo contar una anécdota que, vamos, en las fiestas creo que fue en las fiestas de Durango del año 90, mucha gente no había nacido de los que pueden estar escuchándote, hicimos una campaña en fiestas de San Justo de alcohol con un lema de no bebas alcohol, más claro agua, castellano y en euskera, y pusimos una chonda sin alcohol. Fue un éxito rotundo, rotundo. Es decir, con pinchos, con bebidas sin alcohol, justo enfrente del ayuntamiento. Bueno, los políticos estaban encantados, todo había salido muy bien. Y a mí que me gusta medir todo, porque es la única forma de cambiar. Es decir, saber lo que estás haciendo mal, porque si no sabes lo que haces mal, nunca vas a mejorar. Hicimos después una evaluación posterior y la gente estaba encantada de lo que se había hecho. Pero el objetivo, que era bajar el consumo de alcohol, no lo habíamos logrado. No se consiguió. No, incluso la gente, hubo más de uno que nos dijo, que el ayuntamiento me diga lo que yo tengo que hacer, me toca las narices, y si solo tomar 5 copas, me tome una siesta en vuestro honor. Es decir, posiblemente en algunos hayamos conseguido el efecto contrario. También es cierto que en más de uno habíamos conseguido que comiesen unas buenas tortillas, unos buenos pinchos y tomasen una vida sin alcohol y disminuiríamos. Pero a mí me hizo pensar mucho, porque dices, las cosas no estamos haciéndolas bien. Claro, era un modelo más biomédico, ¿no? Mi profesión como médico parece que tienes que recetar y claro, un paciente puede tener una gripe, puede tener un problema y tú le recetas una medicina y normalmente va bien, pero estamos hablando de acciones, de comportamientos, de emociones, de sentimientos, y eso no se receta. Eso se puede ayudar a intentar comprender las cosas para que tomen decisiones, pero que tomen las propias personas. Es un mensaje importante en prevención, es que un padre puede querer, o una madre, muchísimo a sus hijos, a sus hijas, muchísimo. Y le tiene que ayudar a orientar. Pero cuando empieza a ser ya con una edad mayor, incluso desde pequeños, la gestión de la frustración. Los padres que tienen pocos hijos y que quieren lo mejor para sus hijos, les dan todo. Todo. No oyes la palabra no. Yo ya tengo muchos años. Y cada vez que a mi ama le decía, ama, no. Pero si todavía no te he dicho qué, no. La gestión de la frustración la teníamos súper desarrollada. Y cuando no conseguíamos algo, no teníamos problema. Hoy en día los niños, las niñas, ¿cuántas veces oyen a sus padres la palabra no rotunda? Que la gente se lo conteste. Pero eso es horroroso, porque no les enseñamos algo fundamental, que es la gestión de la frustración. Aprender a que yo quiero esto, no lo tengo y no pasa nada. Claro, un niño, una niña que crece teniendo todo siempre sí. Ahora quiero, ahora no quiero, ahora esto, ahora lo otro.
Y llega una edad ya que empiezan a tener ya los 10, 11, 12 años. Puedo decir a un amigo, ¿me dejas un balón? No. Como no está acostumbrado a que alguien le diga que no, pues se lo cojo. Pero lo mismo puedo decir a una chica, te doy un beso. No, no quiero que me des un beso. Pues se lo doy. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de gestión de frustración. Eso es importantísimo. Entonces, desde pequeños hay que enseñar a los niños a tener gestión de la frustración. Y hablábamos de cómo se va cambiando, ¿no? Pues se va cambiando porque los niños van cambiando, porque las personas van cambiando, porque las adicciones van cambiando. Decíamos, ¿qué ha pasado desde el año 2023 hasta ahora? Pues que ha entrado con mucha fuerza la parte de tecnología. ¿Qué está preocupando? En el 23 también estaba Vicente, ¿no? En el 23 sí, también tenía fuerza, ¿no? Pero hubo una cosa que es la pandemia, que hizo centrarnos mucho en nuestros medios, porque era la forma de relacionarse. No nos veíamos las caras, no salíamos, no teníamos comportamiento social. Se multiplicó mucho el uso de los aparatos móviles y todo el sistema digital y nos hemos dado cuenta que se ha deslocado. Los niños tienen móviles desde los 8 años, sin control. No lo deben tener. ¿Tenéis estudios de más o menos a qué media de edad? Tenemos estudios de diferentes sitios de Euskadi. Mira, el último que tenemos, que es reciente, es de Donosti, y tenemos la edad media del teléfono móvil, media, de niños desde cuarto de primaria hasta FPs y mayores, la media de tener el teléfono móvil es a menos de los 10 años, de menos de 10 años. Hay un porcentaje que no llega de los que tienen el teléfono móvil, menos del 50% usan el móvil de sus padres, menos. La mayoría tienen un móvil que es un smartphone que les da puerta abierta a todo. Después hablan, es que los niños entran a páginas porno. Sí y no. No, porque un niño de 8, de 10 años, de 11 años, no busca nada porno. Pero entra en páginas que les llevan a enlaces que y entran y ven porno. No lo están buscando. Otra cosa son los adolescentes. Los adolescentes sí entran a ver páginas porno. Pero tampoco estamos hablando de que todos los adolescentes lo hagan. Porcentaje que puede llegar en 30, en 40%, que es mucho, de adolescentes que pueden entrar a ver películas porno. Fundamentalmente más chicos que chicas. Bueno, pues ¿qué está generando todo eso? Problemas de salud mental. Cuando yo estuve contigo en el año 23 no hablamos de salud mental. Ahora la gente, las instituciones están muy preocupados por el problema de salud mental tan importante que se está dando en la gente joven como consecuencia del uso desmesurado, abusivo de las tecnologías. No hay un control de uso de tecnologías. Hay que poner un control parental. Si los chavales saben saltárselo. Perfectamente. Si son de la era digital. Si les pones cortapisas y ellos lo pueden anular. Claro, es que mi hijo, mira, le estaba comentando a mis compañeros el otro día del último estudio, casi un 20% de chicos y chicas duermen menos de 6 horas al día, de media, menos, cuando tienen que dormir un mínimo de 8 horas, y si me apuras los adultos podemos dormir un poquito menos, pero 8 horas es lo mínimo recomendado. Pues un porcentaje de prácticamente 1 de cada 5 que duerma menos de 6 horas al día de media, ¿cómo no va a estar afectada su salud mental? ¿Cuáles son las causas fundamentales? El uso de las tecnologías. Claro, tiene un smartphone. El smartphone, antes les podíamos decir, dale un teléfono que se tenga que conectar al wifi de casa. Y toda la noche apaga el wifi. Se acabó el problema. Pero un smartphone que tiene su propio... ¿Tú estás a favor, Vicente, de que se prohíba el uso de los móviles a los chavales? ¿Por orden ministerial o gubernamental? A mí las prohibiciones no me suelen gustar mucho, porque suelen ser poco eficientes y eficaces, ¿no? La verdad es que yo prefiero educar a la gente. Es decir, educar a los padres, enseñarles a los padres, hacerles ver cuándo el comportamiento puede ser malo, y después de una buena campaña de sensibilización de la gente, de concienciar a la gente, de intentar que vean los problemas que hay,
Entonces puedes poner unas normas que limiten. Prohibir así a secas, creo que lo único que hace es, bueno, todo el mundo habla de la ley seca, ¿no? Que es cuando más se bebió. No estoy a favor de las prohibiciones absolutas. Evidentemente, cuando hablamos de adicciones, pues la tecnología, que es la que vamos a usar, porque los chavales lo utilizan para clase, tienen sus teléfonos o tienen sus tablets o sus ordenadores para trabajar, es una herramienta indispensable. Tenemos que enseñarles a usarla. Y que tienes que poner, pero volvemos al comienzo. ¿Dónde está el tema? Gestión de frustración. Si no saben que a partir de las tal hora no se utiliza el teléfono móvil, si eso no lo saben gestionar, vamos a enseñar a los padres que enseñen a sus hijos a eso y que sean los padres los que lo pongan. Que va a haber un bloque de padres que se salten todas las normas porque soy anti esto, anti lo otro y anti lo más allá. Que cogen un poco el motivo de que quién tiene que político decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Pues estoy de acuerdo, pero eres tú el que tienes que hacerlo, pero hazlo con corazón, porque estoy convencido que la mayoría de los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos. No me cabe la menor duda, la mayoría. Y eso no es lo mejor para... Yo siempre suelo poner experiencias personales, ¿no? Mi hijo cuando era adolescente, y le decía muchas veces que no, muchas veces que no, porque me aplicaba lo que yo intento enseñar a los demás, ¿no? Un día le digo a mi hijo adolescente, tú creerás que tu padre te jode la vida, con perdón de la expresión. Y la contestación es, claro, me lo estás jodiendo. Y yo le pregunté, ¿y sabes por qué? Y me dijo, ¿por qué, Aitor? Porque te quiero. Porque creo que esto que estoy haciendo es lo mejor para ti. ¿Y que tienes un problema? Yo no tengo un problema. Sí, que tienes la edad que tienes y no eres capaz de entenderlo. Pero cuando tengas más años, entenderás lo que hacía tu padre y por qué lo hacía tu padre. Y lo hago porque te quiero. Ahora, si quieres, te dejo que haga lo que te dé la gana. Y me empiezas a importar un carajo. No me digas nada, no quiero saber nada de ti. Haz lo que quieras. No, eso no quiero. Claro, no quieres eso porque no es lo mejor para ti, tampoco para mí. Yo quiero lo mejor para ti, aunque no lo entiendas, ya lo entenderás. Ese es el modelo que hay que utilizar. Hay que mirar qué es lo mejor. Yo cuando veo a niños muy pequeños con una tablet, porque así están callados, no puedes sustituir una tablet a unos padres. El modelo americano que te dicen un poco y que están estudiando y que te hacen estudios, te dicen los niños pequeños hasta cierta edad no tienen que utilizar los móviles. Y cuando empiezan a utilizarlos, menos de una hora, pero en tiempos muy cortos. Es decir, tiene que aplicarse y tienen que enseñarles, pero con moderación, con tiempos, seguir las recomendaciones de los expertos que saben del tema. Claro, no somos conscientes de cómo es una adicción. Es que está muy asociado a lo que está... No, es que tienes que entender cómo funciona nuestro cerebro. Mira, otro de los cambios tan importantes que hacíamos. Como anécdota puedo deciros que hemos ido cambiando tanto el trabajo en adicciones que hace unos 15 años, más de 15 años, empezamos a trabajar la prevención de las adicciones a través de la gestión emocional. Y los técnicos de adicciones del gobierno vasco, que teníamos un programa que nos lo subvencionó, incluso nos lo compraron, decían, Vicente, pero si eso es marear la perdiz, pero ¿cómo vamos a hablar de emociones? Eso han tardado 15 años. Hace 2 años, en el último plan de adicciones del gobierno vasco, aparece la palabra que hay que trabajar, la gestión emocional. Ya lo veíamos viendo los que trabajamos en eso. Y a mí que encima siempre me ha gustado mucho la neurociencia. Y que hemos trabajado diciendo a los niños, a los chavales, no les decimos lo que tienen que hacer. No les decimos, no bebas, que es muy peligroso. Que eso es lo que haría muchos colegas míos. Cuando les digo, ¿y tú, a los chavales, si no quieres que beban alcohol, qué les harías? ¿Cuál es la respuesta? Caña, 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 caña. Y digo, ¿sabes lo que vas a conseguir? Nada, 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 nada. Porque es justo lo que no tienes que hacer. Enséñales, háblales, coméntales, hazles pensar, que es muy importante hacer a los hijos pensar. Y cuando piensan, los chavales toman decisiones. A veces una decisión que a ti no te gusta porque experimentan.
Un adolescente experimenta todo. Experimenta la vida, experimenta el sexo, experimenta el riesgo. No hay que asustarse. Pero darles herramientas para que diga, esto no me interesa. O si me interesa con mucha limitación. Ese chaval no va a tener nunca problemas. Yo a mis hijos jamás les prohibí que no bebiesen alcohol. Jamás. Nunca han tenido problema con alcohol. ¿Que han bebido alcohol? Claro, como todos. Cantidades muy moderadas, muy problemáticas. Claro, desde que son muy pequeños, desde que nacieron, yo ya trabajaba en esto. Cuando un hijo con 8 o 9 años te dice, ahí está, yo cuando sea mayor voy a beber alcohol. Mi mujer me miraba y yo le decía, bueno, ¿y cuánto? ¿Vas a beber? Dice, no, yo como tú poco. Bueno, te lo contaré cuando tengas 18. Bueno, cuando tuve 18 tampoco había problemas. Yo me despierto enseguida y cuando venían tarde, por el ruido que hacían sabía cómo venían. O sea, no tenía que preguntar. Estaba pensando que da gusto escucharte, Vicente. Estaba pensando también en todos estos años que llevas desde el año 87, de aquellos años 80 en Durango, que imagino que conociste, que era Calebarría, Pinondo, la heroína y demás. Aquellos momentos difíciles que costaba pasar por ciertas partes de Durango, con un Pinondo llenos de jeringuillas, sí. Aquellos años difíciles de la heroína, cómo ha ido pasando todo de aquellos años de heroína, cómo han ido cambiando las circunstancias, hasta estaba repasando antes, me decíamos, en 2 años han cambiado las cosas. ¿Sabes en 2023 en qué nos centramos en la entrevista? Yo te pregunté por el tabaco y me dijiste que el tabaco ya no era tan preocupante. ¿Sabes lo que te preocupaba en aquel entonces? El vapeo. Y me sigue preocupando. El vapeo en 2023 mucho. Te preocupaba el vapeo. Y todos estos años, fíjate cómo han ido cambiando las circunstancias y los hábitos y la gente hasta donde hemos llegado. Y de médico que eres, ahora eres más psicólogo que médico, ¿no? ¿O siempre lo has sido porque te ha gustado? Sí, puede ser. No, es que la medicina puede servirte para dar razones técnicas a los adolescentes para que puedan saber determinadas cosas, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que no pasó en Durangaldea, pero que puede venir muy bien. Estábamos trabajando en un centro con adolescentes y un compañero había trabajado el tema del alcohol con ellos y había un chaval adolescente ya que decía, me da igual lo que digas, yo voy a seguir bebiendo y me da igual lo que tú me digas. Mi compañero le respondió, pues oye, tú eres el que tienes que tomar la decisión, tú verás, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Y salíamos de una formación al profesorado, estábamos charlando en la entrada con los profesores, ya había terminado con algunos profesores, salen los chavales al patio y este que decía que va a seguir tomando alcohol, va donde mi compañero y dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta médica? Y mi compañero dice, no, a mí no me la preguntes, pero pregúntale a este que es el médico que sabe. Y el chaval me dice, chaval de 16, 17 años, me dice, es que cada vez que salgo a beber, después vomito y me sale algo de sangre. ¿Me puedes comentar? Y, hombre, normal, si tomas alcohol con el estómago vacío, pues eso es irritativo y si haces un vómito, pues eso te puede crear una pequeña erosión, pues eliminar algo de sangre por rozamiento. Y me dice, ¿y qué puedo hacer? Digo, tú verás, hay muchas formas de trabajarlo. Yo lo que te recomendaría es que si vas a beber alcohol, antes comas. Y comas bien, para que eso no se produzca. Y el mismo chaval, claro, yo sabía, me dice, ¿y si bebo menos? Pues claramente mucho mejor. Es decir, tienes que ayudarles a que busquen la respuesta, pero la respuesta tiene que ser de ellos, no puede ser tuya. Tú les tienes que ayudar. Ese es un ejemplo real que me ha pasado en la vida trabajando con los chavales, que es la forma de que ellos tomen decisiones. A veces no toman la que tú quieres o les cuesta. Claro, asesorar para que lleguen a ellos mismos a las conclusiones, pero claro, en el tema de los móviles, ¿a quién hay que asesorar? ¿A los padres? Evidentemente, porque empiezan demasiado pronto. A los padres. Y a los padres. Y encima nos encontramos, mis compañeras de Durangaldea me estaban diciendo, es que cada vez tenemos menos padres en las charlas. Es que cada vez se apuntan menos a las escuelas de familias. Es que estamos trabajando el tema del uso de los móviles, incluso el uso del juego con móviles y sin móviles, con los adolescentes de
de la zona, o sea, de nuestra mancomunidad. Estamos trabajando con ellos y con los pequeños el uso de los móviles, pero la respuesta es muy importante de las familias. En lo que decíamos antes de que hay que poner límites, pero familiares, no gubernamentales. Y los familiares, los padres tienen que saber, tienen que ser conscientes. Mira, déjame que te explique de forma muy sencilla lo que a mí me suele gustar en cursos de dejar de fumar. Yo les enseño a la gente que no hace falta que sean personas que hayan estudiado cómo se produce una adicción. Nosotros tenemos 3 cerebros funcionalmente. Una parte que está en la parte de atrás, que es el cerebro reptiliano, que no piensa, que no siente, que solo actúa. Cuando ves a 2 personas energúmenas pegándose gritos y chillando, es un subsistema reptiliano, es de supervivencia. Tenemos un segundo cerebro que es el cerebro emocional, el que se gestiona todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras formas de pensar. Y tenemos un cerebro ya, digamos, inteligente, sobre todo el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que pone las normas, el que dicta esto sí, esto no. Tú puedes ver a una persona que te gusta mucho y le daría un beso, pero tu lóbulo frontal te dice, no puedes, no debes. Es el que corta un poco las... ¿Qué sucede en las comunicaciones? Funcionan así. Yo te pregunto cómo te llamas, te llega a una zona del cerebro, tienes que identificar lo que te he preguntado, lo manda a tu lóbulo frontal y tu lóbulo frontal contesta. Si te lo pregunto en chino, tu cerebro funciona bien, pero no eres capaz de contestarme la pregunta porque no la entiendes y te encoges. Pero es que las adicciones funcionan así. Las adicciones funcionan que cuando tú tomas una sustancia o haces un acto, la decisión final no la toma el lóbulo frontal. Es reflejo de ese es el problema de la adicción. Has cambiado los circuitos cerebrales. Tú has estimulado produciendo mucha dopamina, que te da mucho placer, que es como un cierto orgasmo en tu cerebro, y lo repites, y lo repites, y lo repites, y llega un momento, si hay una adicción, la adicción en que se diferencia, que se cambian estructuras cerebrales, y cuando entra ese estímulo, quien responde no es el lóbulo frontal, es tu parte emocional, que responde por ti, y te hace que fumes, que bebas, que tomes drogas. Cuando dicen, es que es una persona que es... No, esa persona tiene cambiado los circuitos, hay que volver a restaurar esos circuitos cerebrales. Claro, ¿cuál es el problema? Que el lóbulo frontal se nos acaba de desarrollar a los 23 años. Entre los 23. 22, 25, por encima de los 20 años. ¿Qué le puedes pedir a un niño de 10 años, de 12 años, de 14 años, que todavía su lóbulo frontal no está desarrollado? Que no tiene capacidad de imponerse. Si le das fuerza a su lóbulo, a la parte emocional, la respuesta va a ser siempre emocional. Los niños siempre responden a las familias por el lado emocional. Claro, yo cuando trabajo con los padres y les digo, ¿qué sucede? Que la comunicación de tus hijos hacia ti es por su lado emocional, ¿y tú cómo le respondes? Tú le respondes con un lado racional, con tu lóbulo frontal. Sé cauto, sé prevenido, controla. No pueden, no saben. ¿Cómo van a controlar lo que no saben? Entonces, los padres me dirán, entonces, ¿cómo me dirijo a él? Pues con el mismo lenguaje que ellos. Porque ellos están hablando un lenguaje, te hablan en japonés, tú le contestas en chino y no os entendéis. Los padres que dicen, no entiendo a mi hijo. ¿Qué dicen los hijos? A mis padres no los entiendo, porque hablan lenguajes distintos. ¿Cuál es el lenguaje común? El emocional. Baja al nivel emocional. Dile lo que sientes. Habla de tus emociones a tus hijos. Se van a quedar sorprendidos, porque es un lenguaje. Si tú me dices algo y yo te digo, cuánto me está doliendo lo que me estás diciendo, qué mal me siento fatal, los chavales te miran, porque entienden perfectamente ese lenguaje. Si yo lo que les digo es, no, eso no puede ser, es totalmente ilógico, castigado. Lado racional. ¿Qué has conseguido? Nada. Probablemente lo contrario. ¿Cuánto aprendemos contigo, Vicente? Te has comentado antes que empezaste en el 87, estás a punto ya de decirnos adiós, ¿no? Yo creo que es hora, ya es hora. O sea, que puede ser, le he dicho antes, puede ser esta la última entrevista. Me ha dicho, pues cabe la posibilidad de que sea la última entrevista. Me da mucha pena, de verdad, pero bueno, es lógico también que tengas también tu ya
ganas de momento de descanso, aunque ya sé, conociéndote, que no vas a desconectar nunca de este campo y que vas a seguir. Difícil. Muy difícil. Difícil. Y que vas a seguir porque al me tanto. Apasiona. Siempre te ha apasionado, Sí. te ha gustado siempre este campo, y además eso se ha notado en las entrevistas que hemos hecho y otras veces que te he conocido en otros ámbitos. Lo que tengo que comentar es, ahora mismo hemos hablado del tema de juegos, de pantallas, de teléfonos, de todo el tema tecnológico, has citado juegos, más de que te preocupa el tema, que te sigue preocupando el tema del vapeo. ¿Qué más? Porque van aumentando las adicciones. No, están modificándose. Por ejemplo, el alcohol tenía una subida importante, ahora empieza a bajar. Me preocupa el uso del alcohol y de las drogas por parte de las mujeres. ¿Drogas y alcohol por parte de las mujeres? Genial. Es decir, vamos a ver, no es que me preocupe. Hasta ahora la tendencia, cuando miramos las estadísticas, no de aquí, a nivel general, la percepción de riesgo que tienen las mujeres, en general, ha sido siempre bastante más potente que la que tenían los hombres. Con lo cual, podías encontrar que había un consumo mayor en chicas que los chicos, pero cuando analizabas cómo era el consumo, te dabas cuenta que los consumos abusivos, los problemáticos, vamos a llamarlos así, te dabas cuenta que los chicos superaban amplísimamente a las chicas. Es decir, podían haber más chicas que chicos, pero bebiendo moderadamente. Pero el consumo era mayor sin problema. En hombres que en... Eso es. Pero el consumo problemático, no el consumo. ¿Qué estamos viendo? Que los consumos se están igualando, que incluso el femenino está pasando al masculino. Ahora beben más chicas que chicos. Y estamos viendo que el lado que era los problemáticos, las chicas se están acercando, incluso superando en algunas situaciones. Y pasa lo mismo, quitando, por ejemplo, lo decíamos antes, con el tema del uso de las páginas para adultos, son más los chicos que las chicas. Eso no ha modificado mucho. En el juego siguen siendo más los chicos que las chicas, en el juego. Pero el uso del móvil, por ejemplo, es al revés. Superan por pocos puntos, pero las chicas siguen más que los chicos. Es decir, estamos viendo que es una palabra que no me gusta mucho, pero la masculinización en las drogas de las chicas es algo que me preocupa, ¿no? Y después, desde que hemos empezado a trabajar también con las personas no definidas genéricamente como las personas no binarias, esos realmente, aunque son colectivos más pequeños, cuando hacemos encuestas, tienes un porcentaje que las tasas pueden variar mucho porque 2 personas o 5 personas entre 10.000 prácticamente son décimas, ¿no? Pero una persona entre 90 pues ya empieza a dar unas puntuaciones más altas. Pero en general estamos viendo que las personas no binarias probablemente por cómo lo están viviendo o por la sociedad no acepte tanto de su estatus, su modelo, lo viven mal y tienen más comportamientos de consumos. Pero bueno, distintos, empiezan mucho antes. ¿Y cuál puede ser la razón de la tendencia de que las mujeres empiecen a consumir más? ¿Hay alguna razón de ese cambio de tendencia o no? Para mí la razón es la pérdida de esa capacidad que tenían de tener una percepción de riesgo mayor. Creo que el modelo social está haciendo que se pierda un poco ese modelo. Y de hecho, creo que el futuro, mi opinión personal, que puede haber muchos compañeros que no estén de acuerdo conmigo, pero creo que la prevención habría que trabajarla mucho teniendo en cuenta el género. Es decir, no estoy hablando de separar géneros, cuidado, que la gente puede pensar que es como retrógrado. No. Si tú tienes unos motivos, me parece que es muy importante trabajar esos motivos. Si tú tienes otros motivos, tendremos que trabajar también esos motivos. Y los dos que tenéis los mismos motivos, los vamos a trabajar juntos. Es decir, por entender, esto la verdad que no se está haciendo o se está haciendo muy poco, pero en una clase tú tienes chicos, tienes chicas, puede haber actividades para todo el grupo, pero puede haber alguna actividad exclusivamente para chicos y otra para chicas. Y los que no se sientan chicos o chicas que elijan hacia dónde lo quieran hacer para que ellos vean lo que más les interesa.
creo que mi modelo, de mi experiencia que me lleva, el siguiente paso sería ese. Es decir, trabajar en base a la necesidad de género, teniendo en cuenta que no estoy comparando géneros, ni estoy separándolos, simplemente estoy adecuando. Claro, si a un niño que tiene 4 meses le estás dando una papilla, no le metes una tarta de chocolate, porque no puedes. Pero es que hasta ahora los programas en general son programas que los adaptamos al modelo pedagógico, es decir, qué desarrollo tiene un niño de 6 años, y trabajamos a través de cuentos, a través de formas de trabajar, y con los adultos más de que ellos sean capaces de pensar y reaccionar, que intentamos que piensen desde muy pequeños, y que sobre todo que tengan pensamiento crítico, que es muy importante. Para la vida hay que tener pensamiento crítico, en lo que te dicen, en lo que hacen, en lo que te cuentan. Ya, y para mí se me hace muy importante. Bueno, pues creo que el modelo de trabajar lo que necesita cada uno, para mí me parece que es importante, y creo que debería ir en esa dirección. Otra cosa es, no sé, la generación que viene, ¿no? Igual te pasa lo mismo con la gestión de emociones de hace muchísimos años cuando dijiste en el gobierno vasco y no te hicieron caso. Eso es. Y ahora estás abriendo otra puerta y Sí. dicen, ¿pero qué dice este? Y sí. dentro de unos años, cuando ya estés ya jubilado y tranquilamente te des cuenta que las cosas han cambiado y que van por ahí, ¿no? Pues ojalá. Creo que buscaríamos más efectividad. Es decir, ahora hemos subido mucho la efectividad de los programas porque trabajamos la gestión emocional. Yo siempre les digo a los padres, mirad, teníamos un programa para prevenir el consumo de alcohol, pero sirve para todas las adicciones, para todas, que era el programa Iceberg. Digo, mira, ¿por qué pusimos la palabra Iceberg? Muy queriendo, porque cuando vemos un comportamiento que no nos gusta, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la parte del iceberg que sale del agua. Ahí están los consumos, están las conductas, están lo que vemos a nivel social. Pero eso no aparece porque sí. Cuando un padre me dice, es que mi hija se ha emborrachado, ¿cuántas veces? Una. A ver, no es ningún problema. Habla con ella. Pásalo de negativo a positivo, no las castigues. Pregúntale qué ha pasado, qué se ha sentido, cómo se ha sentido. Háblale de la parte emocional que estábamos hablando antes. Y diles, está en tu mano que eso no vuelva a pasar. No es nunca ningún problema. Se ha emborrachado en el último mes 4 veces. Estamos hablando de que ya no es que se emborrache 4 veces en el último mes, es que estamos hablando de lo que estamos viendo, que es la parte del iceberg que se ve, está sustentado por lo que está abajo. ¿Y qué tenemos abajo? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, toda la parte emocional que nos hace, porque al final nosotros ante un estímulo generamos una emoción. Esa emoción nos hace un comportamiento y se convierte en una acción. Es decir, pero normalmente, mira, tenemos un programa muy bonito que se llama Preparados para el Cambio. Preparados para el Cambio es un programa dirigido a sexto de primaria. Claro, los del Andaco o los de cualquier otro centro de primaria, los de sexto son los mayores. Y en unos pocos meses se van a convertir en los más pequeños del centro de secundaria. Entonces les ponemos un ejemplo. Estás en el mes de mayo de sexto y estás en el patio y unos chavalitos, compañeros tuyos de cuarto de primaria, están jugando al fútbol y te pegan un balonazo en la cabeza. Tú, con ese balonazo, generas una emoción y esa emoción te lleva a un comportamiento. Les tiras el balón al fripuñetas, te enfadas, vas donde ellos, hay una respuesta. Bien, vamos a trasladar 5 meses después, 6 meses después. Estás en el mismo patio del centro de secundaria, eres el pequeño, y están jugando al fútbol los de tercero de DBH, de la ESO, y te dan un balonazo. Te ha pegado un balonazo, has tenido los mismos sentimientos, pero tu respuesta, tienes el golpe, tienes la emoción y tienes una respuesta, pero tu respuesta que no es la misma. Los chavales te miran. Claro que no es la misma. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decirles? Que la respuesta está dentro de nosotros, que la podemos cambiar, que la podemos modificar, que cuando nos pongamos un poco mosqueados, utilicemos el semáforo. Rojo, para, vamos a calmar. Hasta que no se ponga verde, no tomo ninguna respuesta. Vamos a pasar de la parte de gestión de
de cerebro reptiliano que ni piensa ni siente y solo actúa, al emocional que hemos tenido una emoción, al frontal, al que decimos, vamos a hacerlo con cabeza. Así tenemos que actuar. Así entienden los chavales, y lo entienden perfectamente, y no han estudiado ninguno el cerebro, pero lo entienden perfectamente. Y eso lo podemos llevar al consumo de tabaco, al uso de los móviles, al alcohol, a incitaciones, para que ellos puedan actuar y que sean ellos los que respondan. Evidentemente, si la familia les ayuda, es mucho más fácil. Por eso te decía tan importante de que la gente pues, está utilizando las tablets, los móviles, como sustituto de ir a escuelas de padres, aprender y tal. Después se vuelven locos, ponen la IA para entender qué dice tal cosa y claro, son cosas genéricas, pero estas cosas que te estoy contando no se lo pone la IA. ¿En qué momento dejas o vas a dejar o crees que vas a dejar este departamento? ¿El momento más preocupante, menos preocupante? Cuando iniciaste cambiado mucho las cosas, pero bueno, igual el perfil de la persona de adicciones era más adulta, ahora es más joven. Va cambiando, entonces te quiero decir que evidentemente, mira, hay una cosa que es importante. Preguntábamos la edad de inicio de los consumos, a qué edad se ha iniciado el consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis, y cada vez era cada vez más bajada. En el 23 estábamos, empezaba ya a estabilizarse un poco. Ahora que estamos viendo, que está otra vez subiendo. Está subiendo las drogas, digamos, tradicionales. El inicio del consumo, por ejemplo, la droga de entrada durante 20 años ha sido el tabaco. Después aparecía el alcohol y después aparecía el cannabis. Ahora no. Ahora la droga de entrada es el alcohol. Es el alcohol. El tabaco es el segundo y el cannabis es el tercero. Generalmente el cannabis un año después de entrar el tabaco. Es decir, ¿qué sucede? Que estamos consiguiendo que se vaya hacia arriba y que sea más tardía la iniciación en el consumo de tabaco, alcohol y cannabis, pero estamos retrocediendo mucho en el tema de las adicciones comportamentales. Es decir, el riesgo a Internet. Hay test que nos miden. El test CIUS, por ejemplo, que te mide el riesgo de una adicción a las tecnologías. Pues hombre, valores extremos, el porcentaje es un 2, un 3, un 4%, extremos, es decir, de riesgo súper máximo. Pero valores altos o medios son muy altos. Es decir, que en tiempo se pueden convertir en una adicción. Estamos hablando de que riesgos medios, estamos hablando del 50% de la gente que estamos encuestando. 50% de riesgo medio alto en gente joven es muy fácil que se puedan enganchar o que tengan riesgo de engancharse. Extremos pequeños, es un 2, un por ciento, un 1%, un 2%, con el alcohol pasa lo mismo, un 2,5%, un 3%, pero ya estamos viendo que se desplazan más hacia valores más bajos con el tema del alcohol. Datos de gobierno vasco, el tema del alcohol ha disminuido, es cierto, ha disminuido el consumo de alcohol. El cannabis va fluctuando, va aumentando, va mejorando, va muy asociado, cada vez lo tenemos más claro, el tabaco y el cannabis se retroalimentan. Es decir, antes prácticamente muy pocos empezaban a fumar cannabis si no fumaban tabaco. Es decir, los que fumaban tabaco tenían más riesgo porque es la misma vía, que es la vía fumada, ¿no? Bueno, pues ahora se ha disminuido un poco el tabaco, pero decíamos el vapeo. A mí me preocupa mucho el vapeo. Está bajando mucho el consumo de tabaco. Por ejemplo, durante muchos años yo he hecho 4 cursos de dejar de fumar en la Mancomunidad. Di que en este tiempo he enseñado a médicos y enfermeras de Osakidetza para que hagan el modelo que yo hago de gestión emocional y de neurociencia y lo aplican con mucho éxito. Bueno, nos ha disminuido bastante la asistencia. Después he enseñado a gente del equipo, Amaya es una gran profesional que hace los cursos de dejar de fumar. Este año, por primera vez, no hacemos curso de dejar de fumar grupal, hacemos individual, porque no hay un número de gente. Por varios motivos. Uno es porque hay Osakidetza que está ofreciendo y lo está haciendo muy bien, y eso es muy bueno. Y segundo, porque está bajando cada vez más el consumo de tabaco y, por lo tanto, el bloque de población es menor. Pero hay otra realidad, y es que las grandes compañías están intentando atraer a los más jóvenes a través del vapeo, a través de
bolsas de nicotina. Están saliendo un montón de modelos con la idea de que te enganche la nicotina y te enganches a un sistema, por ejemplo, el cigarrillo electrónico, cuando hablan de que es para fumar, por Dios, para dejar de fumar, no. No. Nunca. Es que es no saber, o sea, o no querer entender cómo funciona el cerebro. La primera prohibición que hubo en este país fue prohibir los cigarros de chocolate. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿Y por qué se prohibía un cigarro de chocolate? Lo he contado alguna vez aquí. Sí. Pues porque en el cerebro de un niño, el hacer el gesto con un chocolate, que nada tiene que ver con el humo, en tu cerebro te crea una respuesta positiva. Es decir, creas la dopamina que después puedes transformarlo en un cigarro de verdad. Entonces, ¿tú crees que una persona que vapea, a mí en los cursos de dejar de fumar, a los que más me tenía que enfrentar era a la gente del vapeo? Porque el que fuma cigarrillos sabes que fuma pues, 10, 15, 20, 30. El que fuma más o menos puritos, lo multiplicas en función de los puritos por 2, por 3, por 5. A veces esa gente se sorprende. Lo hemos comentado más de una vez. Pero el vapeo, ¿cómo lo controlas? Si puedes estar, como cada vez que necesitas, estás metiéndote nicotina, estoy hablando de los que vapean con nicotina. Y los que no vapean con nicotina tienen muchas altas posibilidades por el acto del cigarrillo de chocolate acabar con nicotina. Es decir, si estás con nicotina puedes estar metiéndote unas cantidades ingentes. Dejar de fumar a la gente que fuma, que hace vapeo es muy difícil. Difícil. Porque tienen que bajar mucho la dosis, empezando por quitar el vapeo y pasarte a cigarrillos. Vicente, se hizo una muy buena campaña con el vapeo, ¿no? Dando a entender como que era más... como que no era tan perjudicial, ¿no? En un principio, ¿no? Se hizo una buena campaña con el vapeo. Date cuenta que las industrias que les interesa que no baje el uso del cigarrillo gastan enormes cantidades con respecto a lo que pueda gastar el gobierno nacional o el gobierno vasco en prevención. Ellos están 40, 50, 100 veces por encima o más, con lo cual hacen campañas increíbles, tienen capacidad de hacer, de crear estudios que les beneficien. Es decir, pero hay que bajar a la realidad, y la realidad es lo que hay, y claro, el cerebro, si lo cambias, malo. Para terminar, no has mencionado en esa entrevista mucho el tema del juego. El tema del juego. ¿Te preocupa? ¿Te sigue preocupando? Me preocupa fundamentalmente el menos controlado. Ha costado mucho que el gobierno vasco entrase a hacer el control en las salas de juego. Costó mucho. Ha costado mucho, por ejemplo, algo que yo pediría a gobierno que regule es las máquinas que están de apuestas en los bares. Yo he estado viendo cómo en un bar tienes una máquina para el tabaco, tienes una máquina de apuestas y si quieres sacar tabaco, normalmente dices, enciendes la máquina, por favor. Tienes que pedir permiso. Y tienes que pedir permiso y te lo encienden. Mientras que la de juego no. Teóricamente no pueden jugar los menores de edad. Pero un menor de edad entra al bar, como no está desconectada, hace sus apuestas y se marcha. A mí eso me preocupa. Sí me preocupa. Creo que tendrían que regular exactamente como el tabaco, que la máquina esté apagada y que tú se la enciendas. Y que si no eres mayor de edad no puedas jugar. El juego online es otra historia. ¿Por qué? Porque si todo estamos hablando de a través del móvil, es fácil. Y si tienes una tarjeta de tus aitas o tu propia tarjeta, porque tienes tu dinerito en el banco y tienes una tarjeta, pues es muy fácil jugar y muy difícil controlar. El control tiene que ser un control parental, tiene que ser un trabajo de la familia. No hay datos, digamos, que nos preocupen de que sea una cuestión que afecta a un porcentaje enorme, pero hay municipios que nos están pidiendo que trabajemos. De hecho, trabajamos el juego. Tenemos un programa en bachilleratos y en mayores para trabajar el tema del juego. Para terminar, Vicente, un consejo. Un consejo. Mira, yo suelo decir que nos preocupa que no tengamos caries en la boca y desde muy pronto nos empezamos a cepillar los dientes. De hecho, a los muy pequeñajos hay que darles un cepillo para que aprendan y que imiten. Los niños aprenden por lo que ven, no por lo que les dicen.
Es decir, el ejemplo de la familia es importantísimo. El control de la familia es importantísimo. La participación de la familia es fundamental. Y bueno, te he dicho que el enseñar a nuestros hijos la gestión de gestionar sus frustraciones, la gestión de la frustración, el oír de vez en cuando el no es muy importante. Por muchas rabietas que cojan. Los niños hasta los 4 años son reptilianos, no piensan, no sienten, solo actúan. Les da igual lo que les digas. Pero si tú les dices con calma y de la parte emocional, eso no, es eso no, porque no es bueno para ti. No porque lo digo yo, porque soy tu padre o tu madre. No. Y que hablen de la parte emocional. Cuando yo les digo a las familias que trabajen y que sus hijos se interesen por lo que sienten, por lo que piensan, por los juegos, por sus... Una madre me decía, como ejemplo final, me decía, he aplicado a mi hijo y le he preguntado qué juego estaba haciendo con el móvil, me ha estado explicando, no he entendido nada, pero yo le he estado escuchando todo, he estado viendo lo que me decía, le he seguido. Después me he ido a la cocina y he hecho una cosa que no hacía jamás. Me he ido a hacer la cena y se ha venido conmigo a la cocina. Y digo, ¿y sabes por qué se ha ido a la cocina contigo? Porque estaba a gusto, porque le estabas escuchando, porque le estabas hablando desde tu lado emocional. Sigue así, va a funcionar. Y cuando tengas que algo que no funciona, pregúntale qué ha pasado. Porque a veces igual se han emborrachado sin querer y no pasa nada. Y otras veces cuando ya es más frecuente, investiga qué es lo que hay detrás. Porque eso es lo que le va a ayudar, no los castigos. Mira, un castigo, lo hago, lo pago, lo olvido. ¿Me ha servido de aprendizaje? No. ¿Cuál es el mayor castigo a un adolescente? Hacerle pensar. No es quitarle el móvil, no es quitarle las salidas, no es quitarle el dinero. Hacerle pensar. Hazle pensar a tu hijo. Es el mejor de los castigos, aunque no te parezca, para él es el mejor de todos. Vicente, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y cuando queráis... Eso te iba a decir, por vuelvo. todos estos años, pero esperamos contar contigo, seguir contando contigo para futuras entrevistas también. Esperamos. ¿Por qué no? Es decir, yo de alguna forma, no sé cómo, pero es decir, mis hijos me aconsejan de que haga deporte, que haga fuerza, que me dedique a lo que me gusta mucho la fotografía, pero es que a mí el tema te apasiona, siempre me ha apasionado. Pues esperamos contar contigo para futuras ocasiones. Te deseamos lo mejor también. Gracias. Para los futuros años y decirte que ha sido un verdadero placer todos estos años contar contigo y hablar contigo y charlas contigo y estos ratitos que hemos estado aquí, en la radio, en otros sitios también. Es que recasco, Vicente. Un verdadero placer. Gracias a vosotros. Es que recasco. Bueno, pues nos despedimos aquí hasta una próxima ocasión. Es que recasco, guztioi zuei ere.